Si os acordáis algunos, fue un encuentro que enciende corazones. Fue cuando dos discípulos del Señor iban camino de Emaús y iban hablando de aquellas cosas que acontecieron por el camino. Y el Señor se le acercó y le abrió las Escrituras. Y estuvimos viendo que toda la Escritura habla de Cristo. Y en esta mañana, Pepe, ya tengo que explicar que Pepe y yo trabajamos los dos juntos. Y entonces me decía por las mañanas, el lunes, Antonio, ¿de qué vas a predicar el domingo? Digo, Pepe, ya te lo diré ahora mismo todavía. Y casi todos los días me he ido preguntando, pero ya por fin, Pepe, ayer me lo preguntó otra vez, digo, Pepe, ya para lo que queda, ya mañana lo sabrás. Bueno, pues voy a predicar de Número 21, libro de Números, el capítulo 21, que hablé unas pinceladas de la serpiente de bronce, y eso es lo que voy a predicar, la serpiente de bronce. Es un pasaje algo misterioso, por la serpiente de bronce, pero tiene su explicación. Y estuvimos hablando de los tipos del Antiguo Testamento. Y si recordáis, pues traje una cajita, metafóricamente, como muestra de los botones, como muestra de todos los tipos que hay en el Antiguo Testamento, que apuntan a Cristo. Y este es uno de ellos. Hablé acerca, algo muy breve, de este capítulo, pero hoy quiero profundizar más en él porque hay mucha riqueza y vemos cómo apunta a Cristo, cómo anticipa lo que Cristo iba a hacer en la cruz por nosotros. Dice así la palabra del Señor en Número 21, del 4 al 9. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un hacha, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un hacha. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien, pues este es el pasaje que vamos a verlo y lo vamos a ver en tres partes. La primera parte, versículo del 4 al 5, el desánimo llevó a la murmuración. Capítulo 4 y 5, versículo 4 y 5. 6 y 7, el juicio de Dios llevó a la confesión. Y versículo 8 y 9, el antídoto llevó a la salvación. Bien, pues el pueblo de Israel llegó, después del éxodo de Egipto, llegó al monte Sinaí. Y el libro de Números nos habla de unos 40 años que estuvo Israel dando vuelta por el desierto, a causa de cuando mandaron a las 12 espías y 2 de ellos decían que podían invadir la tierra de Canaán, tomar la tierra de Canaán, y los otros no, se rebelaron contra Moisés. Luego también hubo la rebelión de Coré, querían matar a Moisés, querían quitarlo del medio. Y en los capítulos, en los libros del Éxodo y Levítico, hay como 10 veces, 10 murmuraciones contra Dios y contra Moisés. Entonces, en los versículos anteriores a este capítulo, vemos como... Se me ha ido. Vemos como el pueblo de Israel quería pasar por la tierra de Edom. Y el rey de Israel, el rey de Edom, no se lo permitió.
Edom eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Y Israel tenía prohibido por Dios luchar contra su hermano, contra Edom. Pero Edom salió contra ellos y se puso en la frontera y no le permitió a Israel pasar por la tierra de Edom. Ellos querían ir al Mar Rojo. Entonces, también ocurrió la muerte de Aarón. También tuvieron una batalla contra un rey y el pueblo estaba desanimado. Tuvieron que rodear desde el monte de Or hasta el Mar Rojo, tuvieron que hacer un rodeo a todo el país de Edom, tuvieron que rodearlo y llegaron, dice la palabra, versículos 4 y 5, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Estaba sin fuerza. El pueblo de Israel llevaba ya mucho tiempo dando vueltas por el desierto. Y llegó un momento que estaban fatigados, estaban cansados, estaban sin ánimo, no tenían ánimo para seguir adelante. A consecuencia del pecado anterior, de la rebelión de Coré y demás que hubo, y de los 12 espías. Entonces no pudieron llegar a la tierra prometida, que sería en muy poco tiempo, pero estuvieron dando vueltas 40 años y el pueblo estaba ya desanimado, fatigado y cansado. Y el desánimo, cuando estamos desanimados, el desánimo trajo murmuración. Dice versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Sí tenían agua, sí tenían pan, tenían el maná. Y estaban despreciando los dones que Dios le había dado. No es verdad que no tuvieran pan, sí tenían. Ellos mismos lo dicen, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este pan tan liviano era el maná, que es un tipo de Cristo también, como lo vamos viendo. Cuando despreciamos los dones que Dios nos da, cuando despreciamos su gracia, su amor, su perdón, estamos despreciando el favor de Dios, el favor de Cristo, estamos despreciando la salvación. Y esto fue a causa del desánimo que tenían. Estaban fatigados, estaban cansados. Y cuando estamos cansados, estamos fatigados y no tenemos fuerza para continuar en la lucha, viene la queja, todo lo vemos negro, todo lo vemos mal, viene la murmuración entre nosotros y viene el pecado, ¿no? Dice Juan 6:48-51, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Despreciaron el maná que Dios les dio. Estaban despreciando, en última instancia, estaban despreciando a Cristo sin ellos saberlo. La murmuración es un pecado en nuestras vidas. Y hay veces que yo le pido perdón al Señor, porque después de una conversación, cuando llego a mi casa me di cuenta, pues no tenía que haber dicho esto ni lo otro, ni me tenía que haber callado, no entrar en la conversación. Y cuando preparamos una predicación o cuando leemos la Biblia en casa, al primero que nos da es a nosotros. Cuando abrimos la Biblia, estamos frente a un espejo. Entonces lo primero que hice cuando preparé la predicación
Era pedir perdón al Señor por las veces que he murmurado o que he quedado en la murmuración o que he excusado murmuraciones que no debería de excusar. Y es un pecado que destruye las iglesias. Y es un pecado que Dios condena. La murmuración es un pecado grave. Todos son graves, pero es un pecado que es un cáncer. Y la murmuración Dios no la permite. La murmuración, según el diccionario, dice que es una conversación en perjuicio de un ausente, de alguien que no está, y habla mal de otra persona. Criticamos, desprestigiamos, nos quejamos, y esto ocurre en nuestras vidas. No podemos negarlo. Y a veces entramos en estas circunstancias, entramos en esta murmuración sin querer. A veces lo hacemos queriendo, otras veces lo hacemos sin querer. Y participamos y ya nos dicen una cosita y nosotros metemos otro palito y vamos encendiendo el fuego. Y eso no debemos permitirlo, hermano. La murmuración es Dios lo castiga y Dios envió su juicio, como vamos viendo. En 1 Corintios 10, 9 al 12 dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murieron 14.700 personas. Está en Número 16, 41, si alguien los quiere ver. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Estas cosas que ocurrieron nos deben de servir como ejemplo a nosotros. Si por la murmuración murieron tantas personas y luego más adelante murieron 14.700 personas por murmurar. Es un pecado que Dios condena. Y vemos cómo reacciona aquí Dios, ¿no? Sigue diciendo en Corintios: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo lo repite mucho nuestro hermano José María, que el que esté firme mire que no caiga. Y es verdad, yo puedo pensar, no, eso es para otro, para mí no es la murmuración. Yo no murmuro a nadie, yo no critico de nadie. Si es así y es realidad en tu vida, tú no lo haces, pídele al Señor que te siga manteniendo firme, porque en cualquier descuido podemos caer en este pecado. Filipenses 2, 14, 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Podemos caer en este pecado, como he dicho, y hay unos valores bíblicos que Sócrates, el filósofo griego, lo utilizó, como es la verdad, la bondad y la utilidad. Yo lo escuché por primera vez en un campamento el año pasado, creo que fue, con Evelio Moreno en el campamento de Codeceda, y surgió este tema de la murmuración y me lo compartió, y yo lo he buscado, y hay tres principios de Sócrates que son valores bíblicos, como hemos dicho, y te ayudan. Lo que pasa que hay que estar muy consciente y hay que tenerlo muy presente cuando alguien te llega a contarte algo. La primera pregunta que Sócrates decía, si alguien llega a decirte algo de alguien, es preguntarle: ¿estás seguro de lo que me vas a contar es verdad? ¿Lo que me vas a contar es verdad? Si la persona tiene dudas, le puede preguntar la segunda: ¿lo que vas a decir es bueno de esa persona? Primero, ¿es verdad lo que me vas a decir? ¿Te has asegurado? Segundo,
¿es bueno lo que me vas a contar de esa persona? Y tercero, ¿es necesario que me lo diga? Y si no lo sabe con seguridad, pues puede hacer la persona pensar, decir, pues no estoy seguro de lo que voy a decir, si es verdad, no lo he comprobado. Y tampoco es bueno, es algo negativo de esa persona. Y tampoco hace falta que te lo cuente. Entonces, cuando llega a ti alguien a decirte, ¿te has enterado de fulanito? Si estamos conscientes y alerta, porque no siempre estamos conscientes y alerta, podemos hacer esas tres preguntas. ¿Es verdad lo que me vas a contar? Compruébalo antes de hablar, si es verdad. ¿Lo que vas a decir es bueno? ¿Y es necesario que me lo diga? ¿Es necesario que me lo cuente? Pues estos son tres principios que Sócrates habla. Y eso creo que nos puede ayudar. Yo lo he intentado poner todo, pero todavía no lo he conseguido, porque no me acordaba de las preguntas. Pero en ocasiones, delante del Señor he dicho, me lo voy a apuntar en una tarjetita, y cuando venga alguien a contármelo, a ver si me acuerdo, cojo la tarjetita y le pregunto, le hago esas tres preguntas. Pues, como he dicho, son un principio del filósofo griego Sócrates, que utiliza valores bíblicos y son buenos y creo que nos pueden ayudar. Y fijaros cómo reacciona Dios, ¿no? En la segunda parte que estamos viendo, el juicio de Dios llevó a la confesión. Inmediatamente que el pueblo peca contra Dios y contra Moisés, y se queja que no tienen agua, murmuran que no tienen pan, cuando sí tenían pan, tenían el pan de vida, tenían el maná que Dios les dio. En el versículo 6 y 7 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes venenosas. Ardiente se refiere a la picadura, porque de momento se le ponía la piel hinchada, sonrojada, le picaba, como cuando te pica una avispa o una abeja, te pones irritable, la garganta se te hincha, dejas de respirar y mueres. Ese fue el juicio de Dios a la respuesta de la murmuración, a la respuesta del pecado. Dios envió serpientes ardientes. Por eso digo que es un pecado que vemos que a Dios no le agrada y actuó con un juicio muy severo. Y se puede imaginar al pueblo de Israel allí, uno cayendo, otro quejándose, otro llorando, muchos muertos dice que había, imaginaros allí en el desierto. Y el pueblo inmediatamente, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró al pueblo. El juicio de Dios le llevó a la confesión. Y esto me hace pensar en Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros estábamos espiritualmente muertos a causa del pecado. El pecado, hermano, tiene consecuencias graves. A veces las vemos inmediatamente, a veces Dios tiene más misericordia y la vemos más tarde, pero tarde o temprano el pecado siempre trae consecuencias. Y trae el juicio de Dios, no es ninguna tontería. Pero inmediatamente el pueblo se dio cuenta que había pecado y lo reconoció. Hizo confesión de pecado. Le dijo a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró al pueblo. Moisés intercedió por el pueblo. El pueblo confiesa su pecado.
El primer paso para reconciliarnos con Dios cuando pecamos es reconocer que hemos pecado. Es reconocerlo, porque si no lo reconocemos, no podemos pedir perdón. Es confesar nuestro pecado a Dios. Señor, he estado en tal conversación y me he dado cuenta que no debería de haber participado de esto. Ya lo he hecho, ya es tarde, pero te pido perdón y para la próxima vez no lo voy a hacer. El primer paso es confesar el pecado. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salmo 32:5, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Hemos pecado, confiésale tu pecado a Cristo, no lo dejes encubierto, y Él te perdona. Él es fiel y justo para perdonarte. Nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. En Éxodo 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Él es fiel y justo para perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Y fijaros la respuesta de Dios, ¿no? La respuesta de Dios. El pueblo confiesa su pecado, se arrepiente, pide perdón y dice, ¿y cómo responde el Señor? Versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El Señor, por su gracia, proveyó un antídoto contra la mordedura de la serpiente. Y el Señor, por su gracia y misericordia, ha provisto un antídoto contra la paga del pecado, que es la muerte, que es Cristo Jesús. Fijaros qué paradoja, ¿no? Que en medio de tanta serpiente, en medio de tanta muerte, le dice el Señor a Moisés que levante una serpiente en un asta, en un palo alto, que todo el mundo lo pudiera ver. La serpiente de bronce era un prototipo del Mesías. Estaba apuntando al Mesías, estaba apuntando al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, perdón. Estaba apuntando al Mesías, que nos iba a salvar de nuestro pecado. Y el bronce representa el juicio divino. Por eso una serpiente de bronce. Juan 13, 14 y 15 dice, son palabras del Señor, y aquí vemos claramente que la serpiente de bronce estaba apuntando a Cristo, porque Él mismo lo dice. Y dice, y como Moisés, en el contexto cuando está hablando con Nicodemo, cuando le dice que te es necesario nacer de nuevo. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estaba hablando de él mismo, cómo tenía que morir. Se estaba refiriendo a él mismo, que tenía que ser levantado en una cruz, porque en la cruz se levantaban. Lo mismo que la serpiente de bronce, que tenía que estar levantada sobre un asta, sobre un poste, sobre un palo alto.
Cristo, sin mancha, sin pecado, puro, tuvo que hacerse pecado para morir por nosotros, ¿no? Y tuvo que él sufrir el juicio que nosotros merecíamos en nuestro lugar, murió por nuestra salvación. Y Moisés le hizo caso, hizo una serpiente de bronce. Pero el mérito, podemos decir, bueno, una serpiente de bronce, Dios está en contra de la idolatría y esto parece un ídolo. Pero nos estaba enseñando algo, ¿no? Nos estaba enseñando cómo el Mesías tenía que morir levantado, tenía que morir en la cruz. El mérito no radicaba en la serpiente. La serpiente era una imagen, era un símbolo de lo que debía de acontecer en el futuro. La serpiente de metal no tenía ningún poder, sino que era Dios quien le daba, era a través de la palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios, lo que le daba el poder. Era Dios quien daba la vida a toda persona que confiaba en su palabra. Al confiar en su palabra, no en la serpiente en sí. La serpiente en sí no tenía poder ninguno. Era creer, tener fe en la palabra del Señor, en hacer lo que dice el Señor. Y en este caso era mirar. Solamente tenían que mirar. Era un remedio sencillo, solamente tenían que mirar. Pero lo difícil era confiar. Confiar que si tú miras te ibas a sanar. Ahí estaba la fe. Y la confianza estaba puesta en la palabra del Señor. Vemos un ejemplo en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5, cuando Eliseo y Naamán, el sirio, Naamán tenía lepra y era general del ejército sirio, y iban bandas armadas contra Israel, habían saqueado, se habían llevado a esclavos, y una de los esclavos era una muchacha que servía en la casa de Naamán. Y esta muchacha le dijo: si fuera el Dios de Israel te curaría de esta lepra. Y él fue, pero él fue con dones, fue con plata, fue con oro, y esperaba que Eliseo saliera y orara al Señor, hiciera una ceremonia y lo curara de la lepra. Pero no fue así, no salió ni de la puerta de su casa y le dijo al siervo Giezi: dile que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. El remedio era sencillo, pero no lo creyó, no tuvo fe. Como en este caso, el remedio era sencillo, era solamente mirar, confiar en la palabra de Dios. Pero aquí Naamán no confió en la palabra del Señor y le dijo: ¿no habrá río en mi país mejor que el Jordán? Cogió y se enojó, se enfadó por las palabras que le dijo Eliseo. Y fueron los siervos de Naamán, buenos amigos, que le dijeron: si te pidiera algo que fuera difícil, ¿no lo harías? ¿Qué trabajo te cuesta hacer esto que es sencillo? Y gracias a escuchar la voz de sus amigos, fue a río Jordán, se zambulló 7 veces y conforme a la palabra de Eliseo, quedó sano de la lepra. Un remedio sencillo. 2 remedios sencillos. Uno era mirar, que sí lo hicieron, creyeron en la palabra de Dios. Y otro remedio sencillo era zambullirte 7 veces en el Jordán. No lo creyó. En principio no lo creyó. No lo hizo y no se sanó. Gracias a escuchar a sus amigos, lo hizo y sanó conforme a la palabra de Dios. En Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús.
el autor y consumador de la fe. Tenemos que mirar a Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Era un antídoto sencillo, mirar, y era un antídoto suficiente, único y suficiente. Cristo es único y suficiente. No necesitamos nada más para la salvación, solo a Cristo. Y no hay camino alternativo, y no hay Cristo más. No hay Cristo más esto, no hay Cristo más lo otro, solo Cristo. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. La única salvación está en el Señor Jesús. Confiar en Él, en su palabra y mirarle. Lo mismo que eran sanados el pueblo de Israel al mirar la serpiente, ejercían la fe al mirar a la serpiente. Nosotros hoy ejercemos la fe al mirar a Cristo, a confiar en Él. En Él solo hay salvación. Y en otro pasaje también se habla de la serpiente de bronce. El rey Ezequías, en Segunda de Reyes 18:4, dice que Ezequías quitó los lugares altos, porque ya sabía que había ahí reyes buenos y había reyes malos, y cada vez que entraba un rey quitaba los lugares altos y tenía intención de hacer lo bueno. Pues este rey quitó los lugares altos de idolatría, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Y fue valiente, porque ¿sabéis qué hizo también? Hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y los llamó Neustán. Quiere decir que años más tarde esta serpiente de bronce todavía estaba por ahí dando vueltas, cuando ya había cumplido su función. Su función fue para un tiempo determinado. Pero como somos dados a la idolatría, el pueblo de Israel era dado a la idolatría, nosotros también, pues le quemaban incienso. Y este rey fue valiente, porque fue algo que hizo Moisés. Y fue valiente y vio que le estaban idolatrando más la imagen de la serpiente de bronce que a Dios. Le estaban dando más importancia al tipo, a lo que nos anuncia y lo que nos apunta a Cristo, que a Cristo mismo. Lo que vemos en el Antiguo Testamento son sombras. Ve un reflejo y hay una sombra. Pero si entre la sombra y la imagen, que es Cristo, ahora tenemos la imagen, que es Cristo, quedémonos con Cristo. La imagen es Cristo, la sombra es lo que refleja a Cristo. ¿Qué cojo? ¿La sombra o la imagen? Me voy a Cristo directamente. Pues eso es lo que tenemos hoy día, tenemos a Cristo. Los símbolos, la serpiente se convirtió en objeto de idolatría. Los tipos, los símbolos no tienen otro valor que el de guiarnos a verdades espirituales, como en este texto. Nos está guiando a Cristo. Una vez que el tipo nos ha señalado a Cristo y se ha cumplido en él, pierde todo significado espiritual y es sustituido por el antitipo, que es Cristo. La sombra es sustituida por la imagen, que es Cristo. Ahora tenemos a Cristo, no nos hace falta sombra de lo que era Cristo. Tenemos la imagen, tenemos la persona de Cristo. Pues centrémonos en Cristo, porque es el único que salva. En Hebreo 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El único antídoto contra el veneno del pecado es la fe en Cristo, que nos da vida. El único antídoto es Cristo. Hermanos, si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida al Señor, solamente tiene que mirarlo con fe, confesar tu pecado, arrepentirte de tu pecado
y mirarlo con fe y aceptarlo como tu Señor y Salvador de tu vida. Si hay alguna persona que todavía no da ese paso, pues solo tiene que ejercer la fe que Dios la da a través de su palabra y mirar la cruz. No la cruz, sino mirar a Cristo, que fue levantado. Y esa es la última aplicación y el tema principal. Cristo, solo Cristo es el que da vida y solo a Él es el que tenemos que mirar. Como el pueblo de Israel miraba a Cristo en el desierto con tanta muerte, tantas picaduras de serpiente, el antídoto es Cristo. Si alguno quiere orar, podemos hacerlo.